Ahora sí, ya estamos grabando, cuando quieran. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La verdad estamos... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy buenas tardes para todos y todas. La verdad estamos muy complacidos en esta nueva entrevista de Horbit a presentarles al gran maestro Dante Genke, un gran maestro, un gran amigo. Y voy a iniciar leyendo una muy breve reseña de todas las cosas que nos va a contar hoy el maestro. Maestro, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por su disposición, gracias por estar aquí en Colombia, gracias por darnos tantas enseñanzas que la verdad han sido muy grandiosas. Yo la verdad me siento una persona muy afortunada por tenerlo en la orquesta y tenerlo como mi maestro y como amigo. Voy a iniciar leyendo una breve reseña. El maestro Dante Genke ha interpretado el corno en algunos de los grandes conjuntos de Europa y América del Sur. Nacido en Perú, estudió en el Conservatorio Nacional de Música en Lima. Actuó en la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar y la Sinfónica Latinoamericana. Fue primer trompa solista en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. En Europa, sus estudios continuaron con Michael Hutzel y tocó en grupos tan distinguidos como Munich Philharmonic, Scapel de Berlín, Filarmónica Hungárica, entre otras. Su nombramiento más reciente fue como primer corno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Hay algunas cosas que hay que cambiar en esa reseña que leíste, ¿eh? No es Staatskapelle Berlín, sino Staatskapelle Dresden. Perfecto, maestro. Acerca de todo eso, entonces podemos hablar. Eh, Maestro, quisiéramos que nos Sí. contaras acerca de cómo fue esa formación musical, esos inicios en la música y por qué el corno. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es una historia larga. Bueno, todo empezó en Lima, en Perú. Yo me crié en la zona del puerto de Lima, que es el Callao, un lugar donde obviamente toda la vida se pasa sobre los barcos, marineros y todo, y yo me crié con esto. Y obviamente lo que acompaña a todo esto es la música salsa. Yo soy músico gracias a la salsa. Mi sueño siempre fue convertirme en música salsa. Y ahí obviamente el corno no tiene nada que ver. Y bueno, en el colegio donde yo estudié en el Callao era bastante conocido por su banda. En Perú hay muchas bandas de colegio. Y bueno, y la banda de mi colegio era era una de las mejores bandas de todo el Callao, ¿no? Y obviamente mi sueño era entrar a esta banda, cosa que me costó muchísimo. Y para tratar de reducirlo todo, empecé primero, como todos los que se inscriben a esta banda, habría que comprar una boquilla de corneta. Ustedes saben, la corneta militar, ¿no? Sin pistones, sin nada, y solos tenían que sacarle un sonido a ese instrumento. Y como mi colegio era bastante rígido, bastante militar, obviamente los primeros de la fila eran los más altos, cosa que yo era el último de la fila, ¿no? Y a mí me tocó una corneta toda vieja, toda oxidada, toda llena de agujeros, y bueno, era imposible sacarle el sonido, pero le pude sacar un sonido y así pasé la prueba, la primera prueba. La segunda prueba era, después de la prueba de la corneta, era elegir el instrumento que uno quería tocar. Y yo obviamente quería tocar la trompeta.
y el director de la banda me miró así de pies a cabeza, me dijo, trompeta, me dijo, no, con ese cuerpito no puedes tocar la trompeta. Cosa que eso fue mi primera gran desilusión. Estaba destruido después de esa respuesta. Y bueno, me quedaba otra opción que era, bueno, ¿qué otro instrumento querés tocar? Me dijo, y yo, bueno, el trombón. ¿El trombón? Me dijo el director. Estira tu brazo. No, con ese bracito no puedes llegar ni a la segunda posición. Así que bueno, yo dije, no, pero no puede ser. Los dos instrumentos que yo más quería tocar, no podía. Así que bueno, bastante frustrado, le dije, bueno, entonces, qué sé yo, el saxofón. El saxofón, me dice el director. El saxofón es un instrumento que pesa, te lo tenés que colgar acá en el cuello, te vas a venir abajo. Me dijo. Así que, no, maestro, yo ya he pasado la prueba, algo tengo que tocar. Así que bueno, como estábamos en la sala de instrumentos, muchos instrumentos, cajas, dijeron, bueno, a ver esa caja que está acá, y me trajeron una caja rara, una forma rarísima, parecía un zapato, no sé qué cosa era. Cuando lo abrieron, era una cosa rara, un círculo con una campana rara, y el director me dijo, bueno, si querés entrar a la banda tenés que tocar este instrumento. Y yo dije, pero maestro, ¿qué es esto? Nadie lo toca. Bueno, justamente porque nadie lo toca, eso sería una buena oportunidad para... ¿no? Bueno, tenía forma de un corno, pero no era un corno, un melofón, en mi bemol, que se toca exclusivamente en las bandas. Y en las bandas se usa como instrumento netamente acompañando. ¿No? Eso es lo único que hacía ese instrumento. Así que bueno, me llevé ese instrumento y ahora venía la última prueba, que era también solo tenías que sacarle una escala a ese instrumento. Bueno, después de eso entré a la banda como melofonista. Pero como era muy inquieto, me gustaba mucho agarrar la trompeta, el trombón, el bombardín, agarraba todos los instrumentos de metal. Y al final se dieron cuenta que sí, que tocaba todos los instrumentos y bueno, me pusieron a mí como cuando faltaba alguien, se enfermaba alguien, me ponían a mí, ¿no? Y así fui aprendiendo a tocar todos los instrumentos de metal. Y a tocar todo de oreja, y tenía unas partituras, no sé cómo, pero aprendí a leer y a interpretar todo de esa manera, ¿no? Y bueno, y yo estaba muy entusiasmado con esto, obviamente no tenía ni idea lo que era fuera de la banda, ¿no? Bueno, aparte de la salsa. Hasta que un día se acercó un amigo mío que había entrado a la banda como clarinetista, mi gran amigo Luchito Eca, y me dijo, Dante, me he inscrito para hacer prueba en el conservatorio. Ah, yo también quiero, yo también, pero ¿qué es esto? ¿Qué es un conservatorio? Conservatorio, me dice, es la escuela más importante de música. Ah, bueno, sí, yo también quiero. Pero, ¿y qué música hacen ahí? Música clásica. Digo, música clásica. Bueno, me escribieron para hacer el examen y me empecé a interesar por la música clásica, me ponía a escuchar por la radio clásica, donde interpretaban como fondo musical la Oda de la Alegría de Beethoven, ¿no? Así que bueno, me preparé para el examen con mi melofón con boquilla de corneta y bueno, para hacerla corta, resulta que antes de eso, mi papá me llevó a ver un concierto de la Sinfónica Nacional. Era la primera vez que yo tenía contacto directo con música clásica en el concierto de la Sinfónica Nacional de Perú. Y justamente interpretaban la tercera sinfonía, la heroica de Beethoven. Cosa que cuando escuché el tercer movimiento, el coral de los cornos, esto fue un flechazo. Dije, no, eso es lo que yo quiero tocar. Nada de trompeta, de salsa, ni nada. Se me puso así muy en la cabeza el corno y bueno. Así que bueno, terminé yendo a la casa del profesor Bravo, un tal profesor Bravo, porque el día de la prueba la prueba en el conservatorio no estaba enfermo, así que tuve que ir a la casa de él. Bueno, entré
Y para mi sorpresa, me abre la puerta de la casa del profesor, la que tocaba segundo corno en la Sinfónica Nacional. Y yo, de 14 años, sorprendido de verla a ella, ¡ah! Esta chica es la que tocaba segundo corno en la Sinfónica. Y me dice, hola, ¿qué tal? Vos sos Dante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasa adelante que mi esposo está en el dormitorio y está enfermo, ¿no? Y me hace pasar por la parte trasera de la casa y veo a un tipo tirado en una cama, un tipo enorme, gigante, con barba, el profesor Bravo. Bueno, resulta que no era el profesor Bravo, sino el profesor Brown, Edward Brown. Y ahí el profesor, yo un poco me asusto de verlo, es un tipo enorme con su bata, y me dice, hola, ¿qué tal? Con un acento extraño. Y me dice, bueno, por favor pasa al estudio que ahora te atiendo, ¿no? Bueno, a la hora que entro al estudio, yo casi me caigo de ver lo que vi, ¿no? Era impresionante lo que tenía ahí. En una pared tenía como 15 cornos colgados de la pared, de todos los tipos, desde cuernos, cornos barrocos, cornos naturales, tudeles, cornos dobles, simples, era una cosa impresionante. Ya de entrada había, de lámpara tenía un corno, ¿no? Bueno, del otro lado de la pared habían discos, partituras, discos de vinilo, como se usaba en esa época, casetes, muchos casetes. Bueno, la cosa que empezó mi examen y entró el señor Brown, y bueno, me preguntó, bueno, él vio la caja del instrumento y obviamente se dio cuenta que no era un corno, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿qué vas a tocar? Y yo, muy tímido, le dije, la novena de Beethoven. Y él me dijo, bueno. Y saqué mi partitura que la hice yo con unos pentagramas gigantescos con las notas de colores y le puse el título Novena de Beethoven, ¿no? Bueno. Y empecé a tocar, ¿no? y, y él me miraba la embocadura alrededor mío mientras yo tocaba. Y bueno, y me dijo, muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Y me dice, y agarra un corno de la pared y me lo da. Y me lo da, y como el melófono se toca con la mano derecha, tiene pistones y una boquilla gorda, grande, bueno, me sacó ese instrumento y me dio un corno de verdad que se tocaba con la mano izquierda, yo ni sabía cómo agarrarlo, con la mano izquierda, mira, el dedito acá, aquí, aquí, y la mano que sobra, la mano derecha, ¿y qué hago con esta mano? Nada, después vemos lo de la mano, que es todo un tema, ¿no? Bueno, toca lo mismo que tocaba, y con una boquilla de corno. Era la primera vez que yo toco en mis manos un corno. En mi examen para entrar al conservatorio, en la casa del profesor Brown. Así que bueno, empecé a querer sacarle un sonido y obviamente no salía nada. Estaba no soy nada. Y él me dijo, no, tranquilo, saca una nota, otra, bla, 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 hasta que empezó y empecé a tocar la novena de Beethoven con el corno, ¿no? Y yo, muy bien, ahora vamos a hacer otra cosa. Él agarra otro corno y me dice, toca otra vez que yo te voy a acompañar. Y me hace la segunda voz de lo que yo estaba tocando. Bueno, me quedé enamoradísimo del instrumento, ¿no? Bueno, para reducir la cosa, ese fue mi examen de admisión al conservatorio, que duró como 7 horas. Estuve todo ese tiempo en la casa de Edward Brown y, bueno, me mostró todo el mundo que se me venía y me acuerdo que él me hizo escuchar un disco, que fue el primer disco que escuché en mi vida, que eran los conciertos de Mozart para corno con la orquesta Staatskapelle Dresden y el solista era Peter Damm. Bueno, creo, creo que lo escuché unas 40 veces ese día, ¿no? Eh, Después, años después, para mí iba a ser un honor entrar a la Staatskapelle Dresden y sentarme al lado de Peter Damm. Esa es más o menos la historia de la entrada al corno, ¿no? Wow, maestro, pues la verdad que
pues qué significativo, porque pues aquí tomando nota de tantas cosas tan bonitas que estás hablando, y lo que más me llama la atención es que hay un aprendizaje significativo desde el punto de vista que es muy emocional, ¿no? Muy atractivo, porque hablas de que el maestro Edward Brown o el maestro Bravo estaba enfermo cuando te hace la prueba y dura 7 horas. Imagínate que estuviera alentado. O sea, te tiene un día ahí escuchando corno. Qué Claro. maravilloso, la verdad, muy maravilloso. No, y Quería ahora, preguntar. en medio de toda esta historia que como yo te decía que le debo la entrada a la música, a la salsa, yo quisiera tocarles una piecita así cortita y a ver si les gusta, ¿no? Un pedacito solo. ¡Qué Al final, maravilla! al final terminé tocando la salsa, ¿no? ¡Qué Pero con maravilla! el corno. ¡Qué maravilla! Bueno, La verdad, sí, son muchas cosas que, pues, me ha gustado mucho tomar notas porque la verdad hemos sentido que los aprendizajes que uno escribe han sido, pues, como los que quedan, ¿no? Siempre quedan. Y la verdad, muchas gracias, maestro, porque yo creo que aquí llevamos solo 20 minutos de entrevista y ya hay un montón de cosas que tomar. Bueno, y entonces entras al conservatorio y ¿qué sigue pasando? Entras al conservatorio después de a estudiar con el maestro Brown y ¿qué sigue pasando con el maestro Dante Yankee? bueno, obviamente era obvio que me gustaba mucho, pude hacer una carrera bastante interesante y en muy poco tiempo. Digamos que, por ejemplo, comencé el conservatorio en enero, 3 meses después yo ya estaba tocando mi primer recital de corno y piano. A los 6 meses ya estaba tocando, participando en la Sinfónica Nacional. O sea, se me hizo todo muy fácil gracias a la ayuda de Edward, que estuvo todo el tiempo a mi lado. Y lo que más me ayudó mucho fue a organizar el estudio, el estudio diario, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeros 2 años fueron de muchísimo estudio intensivo, ¿no? Yo estudiaba muchísimo, muchísimas horas, casi 10 horas por día durante 2 años, ¿no? Cosa que me hizo, o sea que lo aproveché al máximo a Edward, ¿no? Y bueno, lamentablemente la situación en Perú estaba bastante triste por una cuestión muy grave que era la época de la guerrilla, Sendero Luminoso. Y la situación estaba bastante mal. Y a Edward siempre lo estuvieron tentando de llevarlo a Chile. Y intentaban, al final lo lograron, ¿no? Lo llevaron a Edward a Chile. Y eso fue una gran pérdida
trágica para mí porque se fue mi padre, diríamos, ¿no? Así que, bueno, me quedé solo con la música, tocaba muchísimo, tocaba en muchas orquestas, pero no estaba feliz, ¿no? Hasta que apareció una invitación, vino un tipo de Venezuela haciendo audiciones, audicionábamos y bueno, fuimos elegidos y fuimos a Venezuela para participar de un festival latinoamericano que lo organizaba la Simón Bolívar, esta, ¿no? Así que bueno, fuimos a Venezuela y el festival era por 3 semanas, ¿eh? Y cuando recién llegamos, todos los participantes de toda Latinoamérica llegamos, nos llevaron a ver un ensayo de la orquesta infantil. Y justo estaban ensayando el concierto de Mozart número 1. Me acuerdo que el solista era Rubencito. Y muy bien, muy impresionante. Pero lo más increíble fue que después de esto venía la orquesta Simón Bolívar, la famosa Simón Bolívar, que ya en esa época era grandiosa, ¿no? Bueno, y poco a poco iban llegando los músicos. El ensayo era para empezar y no empezaba porque habían problemas en los cornos. Así que no sé qué pasaba, bueno, y todos los chicos de corno apuntaban hacia nosotros, donde estábamos los participantes de la orquesta latinoamericana, hasta que se acercaron dos cornistas, se acercaron a mí. Me dice, hola, sos Dante, ¿no? Sí, ¿qué tal? Ah, mucho gusto. Mirá, Dante, tenemos un problema. Nuestro primer corno se ha accidentado y está en el hospital y no tenemos cómo suplirlo. ¿Te gustaría tocar con nosotros? Y yo dije, bueno, dale, vamos. ¿Y qué van a tocar? La consagración de la primavera, como primer corno en la Simón Bolívar directamente. Así que bueno, empecé y fue muy lindo tocar ahí con esta gente, la Simón Bolívar, impresionante. Bueno, estuve haciendo el festival en Caracas y faltando 3 días para que se termine todo este festival, me vienen ahí a avisar mis amigos de la Bolívar que había una audición para la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, ya una orquesta profesional que no tenía nada que ver con esto de la orquesta juvenil, ¿no? Así que bueno, yo no les hice mucha caso, pero al final llegó el día y me llevaron a audicionar y cuando entro a la sala casi me desmayo porque habían 15 cornistas norteamericanos. Bueno, la cosa que audicioné y quedé, habían 2 plazas, ¿no? Con otra chica americana. Bueno, la cosa es que entramos a la orquesta y después se hizo un concurso interno en la fila y de esa fila, de ese concurso, digo, quedé como primer corno, ¿no? Yo tenía 17 años y era muy, muy divertido porque eran casi todos norteamericanos, gigantes, enormes, ¿no? Me acuerdo que el segundo corno era casi 2 metros, ¿no? Bueno, aquí estuve 2 años, 3 años, no me acuerdo exactamente, y bueno, eso era lo que me estabas preguntando, pero ya me estoy yendo un poco de la pregunta. No, maestro, pero está maravilloso. Eh, y aquí entonces empieza como toda esta aventura por el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Maestro, yo O quería sea, que yo salgo de Perú con los 17 años y hasta ahora sigo dando vueltas, ¿no? pues qué bendición, porque la verdad todo eso es lo que le queda a uno en la cabeza, ¿no? Tantos recuerdos, tantos conciertos, tantas personas, tantos países. Sí. Maestro, y cuando tú estabas ahí en Venezuela, ¿cómo, o sea, tenías claro que querías ir a Alemania, conocías a la escuela del maestro Hotzel? Eh, No, 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 para nada. ¿cómo es eso? ¿Cómo es Eh, esa aventura? yo creo que en toda mi carrera, en toda mi vida, siempre han habido ángeles acompañándome, ¿eh? Y así como estuvo Edward en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, tenía una muy buena amiga, Ana Crespo, que fue la que me hablaba mucho, ella me tenía mucho cariño y me decía, mira, tú estás muy joven
estar tocando en una orquesta? ¿Por qué no vas a estudiar? ¿Por qué no vas a Alemania? Y me hablaba mucho de Alemania, Alemania, y bueno, yo tengo inclusive 2 hermanos en Alemania, me decía. Pero nunca me dijo quiénes eran sus hermanos. Bueno, así que, bueno, fui y ella me gustó muchísimo y me llevó a la embajada alemana y, bueno, me participé en un concurso que ofrecen becas para estudiar en Alemania, pero solamente habían las becas del DAAD, que son las becas más increíbles que ofrece el gobierno alemán para estudiantes, pero solamente ofrecen becas de posgrado ¿cómo se, o sea, de muy, muy alto nivel, ¿no? Yo estaba en pañales, ni siquiera tenía un certificado del Conservatorio de Lima, ¿no? Pero lo que sí tenía yo era mucho currículum. Yo a esa edad yo ya había tocado muchísimas veces como solista, y una de las condiciones era mandar una grabación de una música barroca, una clásica, una romántica y una contemporánea. Así que mandé, y en esa época ellos exigían que las grabaciones sean con cintas carrete, unas cintas así que no eran ni casetes, era una cosa grandota y todo. Bueno, hice todo, y como yo no era venezolano, mis papeles en la embajada venezolana los enviaban a la embajada de Perú, ¿eh? Y en Perú había muchos candidatos que querían esa beca. Bueno, la cosa es que me gané en una de esas, en una de esas idas y vueltas, el correo perdió mi cinta, donde estaban mis grabaciones, se perdió en el correo, y me avisaron de la embajada que tenía que grabar otra vez. Y la entrega tenía que ser en una semana, así que no tenía nada de tiempo, y bueno, estaba muy desesperado. Así que se me ocurrió una madrugada. Yo vivía en Caracas, en un lugar, era muy lindo, ahora parece que no, se llamaba Parque Central, donde vivía casi la gran mayoría de los músicos. El Parque Central eran varios edificios donde tenía varios subsuelos de estacionamiento de autos. Hasta que un día agarré una madrugada, agarré mi corno, mi grabador, un atril y un palo, y me fui al último subsuelo a grabar. Así que me grabé todas las cosas en una sola sesión, ¿no? Y la mandé. Pero había un dato muy curioso que, así como ornamento en este sitio de edificios, había una cascada, y que obviamente terminaba abajo en el último subsuelo. O sea, tenía una acústica increíble el estacionamiento, pero con el sonido de la cascada al lado. Así que yo tuve que mandar la grabación a Alemania con el sonido de la cascada. Años después me cuenta mi profesor, que fue jurado de las grabaciones que llegaban de los candidatos de todos los países, que cuando escucharon mi grabación se quedaron muy sorprendidos de escuchar lo que escuchaban musicalmente, pero con la cascada esa. Y me dijeron, uy, este tipo viene de la selva, no, no, hay que darle la beca, sí o sí, ¿no? Así que bueno, me gané la beca, una beca increíble, y así llego a Detmold a estudiar con Michael Hölzel. Esa es la historia. Perdón, me olvidaba. Los hermanos de mi amiga Ana Crespo eran nada más y nada menos que Carlos Crespo y Enrique Crespo. Ahí Los llegó por hermanos. primera vez a Alemania. La primera noche me quedé a dormir en la casa de Quique Crespo. Quique Crespo fue el que me ayudó a comprar este corno, justamente. Al día siguiente fuimos a Mainz, a Alexander, a que me hagan este corno. Acá está. Es tremendo hablar con una persona que tiene tanta historia y sobre todo tanta historia pues de la que indirectamente hemos escuchado, ¿no? Los grandes nombres, pero es maravilloso poderlo escuchar de primera fuente. Muchas gracias, maestro, de veras por compartir todo esto. Yo sí quería preguntarte,
ese primer corno que tuviste cuando sales o lo compraste cuando estabas en Perú, o compraste corno cuando fuiste a Venezuela. Ese primer corno, ¿recuerdas cuál fue? El primer corno que yo tenía, o sea, mío, me lo compró mi papá, fue un King, eh, que hay dos, Heroica y Fidelio, yo creo que Fidelio. Yo con ese corno me fui a Venezuela. En Venezuela, con mis primeros salarios, me compré un Con 8D, ¿no? Y a Alemania me fui sin corno, pero con la plata para comprarme esto, ¿no? Obviamente, la época que yo estuve en Venezuela, me duele mucho decirlo, pero fue una época gloriosa en Venezuela. Eh, me, me apena muchísimo lo que están pasando mis amigos de Venezuela. Gracias, maestro. Y otra pregunta, para allá vamos más adelante, pero cuando nos cuentas que te bajas al último piso del estacionamiento y grabas, ahí empieza esta pasión por las grabaciones, porque pues yo que te conozco personalmente, sé que te encanta estar grabando y curioseando y componiendo, que para allá vamos más adelante, pero por el momento solo hablamos de las grabaciones. ¿Ahí empieza o ya No, estaba en ti? lo de los experimentos de grabación yo ya los hacía en Perú. Eh, Me acuerdo que yo tenía un grabador de cassette, antes existían los cassettes, y hacía maravillas con ese grabadorcito, me grababa mucho, pero era casi imposible de grabar dos voces a la vez. Ahora quiero mostrarles una cosa que hice hace poquito, a ver si la hago. Eso lo hice hace unos días y ahora con todas estas tecnologías que hay, es posible grabar uno mismo un montón de cosas. Bravo, maestro, muchas gracias. De veras, esta ha sido una entrevista bastante dinámica, bastante enriquecedora. Yo me siento muy complacido de escucharte, de todo lo que nos estás contando. Bueno, y entonces inicia esta nueva aventura con el maestro Michael Hudson y estos Freestyle. compañeros perdón, y estos compañeros tuyos de cátedra y conocer tanta gente y llegar a un mundo donde son las orquestas pues más famosas y ¿qué se siente? Ah, sí, bueno, ese sí es una cosa increíble. Obviamente cuando uno nace en estos países alejados de las grandes metrópolis musicales, uno solo se limita a soñar, ¿no? Uno escucha discos, escucha y solamente uno sueña cómo será la vida, el mundo de esta gente, ¿no? Y otra cosa es estar al lado de esta gente, ¿no? Y lo más sorprendente es que son seres tan sencillos, tan humanos, tan normales como nosotros, ¿no? Uno los idolatra tanto y realmente son muy... Yo tuve la suerte de conocer a muchísimos músicos famosísimos y tocar junto con ellos. Y sí, realmente es un privilegio, ¿no? Y maestro, una pregunta, esa famosa grabación del sexteto de Duprat, ¿hicieron más grabaciones? Mm. ¿Grababan bastante? Sí, no, no, grabamos dos discos. Bueno, primero que todo, de Hellfest,
y teníamos un manager que nos juntaba. La idea era hacer una gira por Europa y grabar el sexteto. Pero lo difícil era juntarlos, porque todos eran primeros cornos en orquestas muy importantes y no había manera de juntar seis, seis tipos. Estuvo trabajando mucho el tema de cuándo, cómo, dónde, pero no se pudo. Así que al final se nos ocurre decir, sí, pero el 31 de diciembre nadie trabaja. Nos juntamos el 31 de diciembre, todos, ustedes pueden, sí, listo, encontramos un día. Bueno, viajamos todos, nos encontramos en Suiza, cerca de Luzern, cerca de Lucerna, y creo que dormimos todos en el lugar donde grabamos. Era una cosa así muy, muy loca, ¿no? Y grabamos el sexteto en 2 días. Tres movimientos en uno, y lo más interesante de esta grabación es que corno, Marcus Frank, el tipo grabó todo el Duprat con su corno doble, ¿no? Porque ustedes saben que ese Duprat es muy, muy, muy agudo para el primer corno, y él lo grabó todo con un corno doble, un Dita Otto, un corno Dita Otto, y fue impresionante como lamentablemente él dejó el corno, ¿no? Él ahora es director de orquesta. La hizo bien porque gana más que como cornista, ¿no? Y no pifia. Así que bueno, sí, tuvo una mala experiencia en la orquesta donde él estaba haciendo año de prueba, no le fue bien, tuvo el corno y nunca más lo tocó. Así que es una lástima porque hubiese sido, hubiese sido un cornista increíble, ¿no? Es un músico increíble. Así que bueno, esta es la... Ah, y hay otra, existen muy pocas grabaciones de este Duprat, y yo les tengo que contar que con mucho orgullo yo estoy grabando en 2 versiones. Esta que hicimos en Detmold y otra que hemos hecho acá en Buenos Aires con mis amigos acá de los cornetas de Argentinian Horns, lo que se llaman, de Pablo Nali. Me invitaron para tocar con ellos. Y Álvaro Suárez, que es el que toca primer corno, también lo toca con el corno doble. Así que esa es la segunda grabación que yo hago de este Duprat, y creo que es la única grabación en toda América, ¿no? Y esto me gusta. Excelente, muchas gracias, maestro. ¿Y aún tienes relación con las personas que tocaron? ¿Hablas frecuentemente con ellos? Y después de esa pregunta me gustaría que nos contaras un poco acerca de cuando estás tocando con Bauman, cuando le haces segundo corno a Petterdam, que nos cuentes como esas historias de ya tu vida profesional. Sí, con Bauman fue muy interesante la primera vez que nos encontramos. La gran oportunidad que hay estando en estos países son la facilidad y acceso a que tenemos a los grandes maestros, ¿no? Grandes personalidades de la música. Y bueno, yo participaba en todo, ¿no? Una vez había un festival, por ejemplo, Stapelfeld, ONTAG se llamaba, y fui, ¿no? Y bueno, como pasar en todos estos festivales, hay mucha gente, hay muchas firmas de corno que van a exponer sus instrumentos, estaban todos ahí, ¿no? Bueno, y yo me meto a una sala donde estaban exponiendo unos instrumentos y me interesé mucho
por un instrumento chiquitito, así, ¿no? Chiquito, era un corno en fa agudo, simple, fa piccolo, ¿no? Discantor, ¿no? Y bueno, y empiezo ahí a toquetear, todo el mundo tocando, ¿no? Y yo empiezo a tocar esto, bueno, no sé si me sale ahora. ¿No? Es el concierto de Vivaldi para dos cornos. En ese cornito chiquito salía muy fácil, ¿no? Y de repente siento que el ruido que había alrededor mío se terminó, y de repente alguien me está haciendo la segunda voz. Y yo sigo tocando, y sigo tocando el concierto, tan, taca, 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 y el segundo ahí dando. Al final, ya de curioso agarro y miro, y quién era Hermann Baumann, haciéndome el segundo corno, y estaban las cámaras y los micrófonos de una radio local transmitiendo todo eso en vivo, ¿no? Así que bueno, y bueno, ahí me viene a felicitar Bauman, y bueno, ahí lo conozco. Y bueno, se creó así una linda amistad, ¿no? Fui a verlo varias veces a Essen, donde él estudiaba y todo. Y después de muchos años, eh, nos vimos otra vez. Ah, no, eso, era un curso que daba Bauman en Viena, pero yo estaba más ahí paseando, no asistía a todas las clases que debería, estaba medio por ahí, y había toqué un solo mío, que se llama el solo español, pero que no era la versión que quedó al final, y Bauman le encantó tanto que dijo, no, me acuerdo que el solo español terminaba así medio para abajo, medio triste, y digo, no, dice, esto tiene que terminar así, ¡guau!, como España, ¿ves? Y bueno, y Bauman, él le hizo un arreglo al solo, o sea, el final del solo español que se toca siempre es de Bauman en realidad, ¿no? Y para mí un gran honor fue en estos festivales del International Horn Society, donde fui invitado, eh, compartir un recital con Hermann Baumann. Yo toqué la primera parte, cosas mías, mis piezas, y en la segunda parte tocaba Hermann Baumann celebrando sus 70 años. Para mí fue súper honor, ¿no? Y bueno, Petar Dam, como les decía, fue el primer cornista que escuché en mi vida en el disco, y después de hacer 3 audiciones, o sea, de ser finalista en 3 audiciones, entrar a la Staatskapelle Dresden, que es una de las orquestas más antiguas del mundo, y ser el primer extranjero en entrar a esa orquesta de tanta tradición, ¿no? Y sentarme al lado de Peter Ram es, es una cosa impresionante, es una biblioteca andante, ¿no? Todo lo que yo aprendí en esta orquesta de tanta tradición, de tanta historia viva, y estar metido ahí, eh, es, es, es para mí realmente increíble. Ay, que yo la verdad lo escucho y lo he escuchado tantas veces que siempre me alegra escucharlo cada vez más porque pues para los que somos apasionados al instrumento, pues esto es completamente satisfactorio. Maestro, hablando un poco de sus composiciones, yo escuché cuando usted dice que va a hacer su examen de entrada al Conservatorio de Lima, pero usted hizo la transcripción de la novena, porque usted decía una que yo escribí. Entonces aquí era donde quería preguntarle esta vena de la composición o sí, como esta inspiración de todo lo que ha escrito, desde cuándo empezó, si fue desde que estabas en Perú o con las bases de todo lo que habías vivido empezaste a escribir y todo lo que has escrito, que nos gustaría que nos contaras un poco de todo lo que has escrito. Yo conozco muchas cosas, pero hay otras que no conozco.
Mira, en realidad yo no me considero compositor, ¿no? Yo lo único que hago es, lo que sí hago mucho es improvisar. Yo, no es que no me gusta leer partituras, pero me gusta más, me divierto más tocando sin partitura. Obviamente, a la hora de estudiar un concierto, obviamente tengo que tener la partitura, pero lo aprendo todo tan rápido que me molesta tener algo adelante leyendo, ¿no? Eh, lo de la Oda a la Alegría, cuando yo empecé, realmente ni sé cómo lo hice. Yo escuchaba la radio, como te decía, y de alguna manera yo escribí la partitura. Eh, no hay que ser un genio para escribir la novena de Beethoven, ¿no? Pero son casi todas negras, ¿no? Pero bueno, la hice. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos con Edward era escuchar la música y escribirla. Escribirla. Y eso hice muchísimo. Y no solamente sacar las melodías, primero porque antes era difícil conseguir partituras. Por eso que uno se sentía obligado a escribirlas del disco, ¿no? De la radio, de donde sea. Y con eso yo tenía mucho entrenamiento, que el conservatorio se llama entrenamiento auditivo, ¿no? Bueno, ya lo tenía muy clara, con eso escribía, todo lo que escuchaba lo escribía. Y la idea era, y todo lo tocaba como el corno. No solamente partes de corno, no solamente de música clásica, de todo. Y eso me abrió a mí la cabeza, el oído más que todo, de poder tocar todo con el corno, ¿no? Sobre mis composiciones, en realidad casi todas, en su mayoría, nacieron de improvisaciones. Yo siempre que toco como solista, de bis siempre me mando un solo, me improviso algo, ¿no? Después, después, a pedido de gente, empiezo a escribir lo que grabé. Obviamente muchas cosas se ha perdido, ¿no? Que no lo grabé, o todo, pero casi todas las cosas salieron de improvisación. Se me hace muy fácil sacar cosas al oído. Gracias, maestro. En el chat te hacen una pregunta y es, ¿qué piensas de los cornos Schmidt? De los Corno Schmidt, me imagino que se refiere al Engelbert Schmidt, ¿no? Sí. Bueno, yo toco un corno Engelbert Schmidt. Eh, yo toco dos cornos. 103, que está aquí en Buenos Aires, Argentina, y mi Schmidt está durmiendo en Bogotá, ¿no? Para mí son los dos instrumentos más maravillosos que existen, cada uno con su particularidad, ¿no? Eh, el, el 103 de Alexander tiene su manera de tocar, y el Schmidt es, es una cosa para quien ya sabe tocar 103, no es para cualquiera, es un instrumento muy increíblemente cómodo, muy fácil de tocar, fácil entre comillas, ¿no? Eh, es muy liviano, extremadamente liviano, y para alguien que ya toca el corno, el Schmidt es un placer tocarlo. Eso es lo que yo pienso de Engelbert Schmidt. Y somos muy amigos, ¿no? Maestro, y continuando un poco la historia, entonces sales de Alemania y empiezas, sigues viajando. ¿Y cómo llegas hasta aquí a Colombia? Después de Alemania, ¿qué más pasa y llegas aquí a Colombia? Bueno, en Alemania estuve 10 años tocando en orquestas muy importantes. Después estuve cortito tiempo en Hong Kong. Después volví a Alemania. Después acabó mi etapa de Alemania y me volví a Sudamérica, al Teatro Colón de Buenos Aires, una orquesta filarmónica. Y después de ahí estuve 7 años. Después me fui a San Pablo, tuve 14 años. Después volví a Buenos Aires, pero a otra orquesta, también del Teatro Colón, la orquesta de la ópera. A mí me encanta la ópera. Yo creo que soy más cornista de ópera que sinfónico.
Y acá estuve 5 años y después me fui a Bogotá. Es un montón de experiencia. Y digamos que lo comentamos un poco rápido porque pues igual tenemos poco tiempo, pero qué maravilloso haber vivido en Ujú. tantos lugares, tocar en tantas orquestas, conocer a tantas personas. Y ¿Vos, vos tocaste, claro, vos tocaste maestro, algo? Este es Colombia. el Ese es el famoso, himno nacional de los cornistas el de los famoso cornistas solo en de San Colombia. Pelayo. ¿Tú conociste a Victoria? ¿Has conocido a Exactamente. Victoriano? ¿No lo No. conoces? ¿A Victoriano? Ah, Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no lo conocí personalmente, pero lo vi el día que la orquesta juvenil tocó ahí en la Tadeo, que que tocaron hicieron. casi todos arreglos de él, y él estaba ahí. Pero lo vi, que la gente lo aplaudió, y lo vi solamente. Bueno, tengo que presentárselo, es muy, muy buena persona. Él es el director de la carrera de la Javeriana. Muy, muy buena persona, muy, muy amable y chévere hablar un día de estos Ujú. con él. Maestro, entonces, digamos que nos estamos acercando a la hora final. Pues una lástima porque hay muchas cosas por contar. ¿Estás tranquilo en Colombia? ¿Te gusta Colombia? Sí, tanto que que le compuse otra piecita que ahora se la voy a tocar. Ahí está. Bravo. Bueno, maestro, y para finalizar esta entrevista tú y yo, pero para continuar con una ronda corta de preguntas para los chicos que tienen preguntas, nos gustaría que nos dejaras algo. Hay muchas, muchas enseñanzas, muchas, muchas palabras, muchas invitaciones, sobre todo de reflexiones hacia el instrumento que has dejado en esta entrevista, pero que te gustaría con tus palabras dejarle a los chicos, a los más jóvenes, a los estudiantes más jóvenes que nos están viendo. Mira, hay una cosa que yo veo en la juventud ahora actual, ¿no? Eh, está todo muy fácil, hay mucha accesibilidad a todo ahora. Existe la internet, que es una cosa increíble, muy buena, pero que por otro lado se han perdido algunas cosas que nosotros que venimos de otras generaciones las tuvimos que luchar bastante para conseguirlas. Yo le diría que primero que no pierdan tanto el tiempo en Internet, a pesar de que hay muchas cosas lindas para ver, y que estudien más el corno, pero que estudien con ganas, que usen la Internet para ver a los grandes maestros de la música, de todo, y que traten de aprender todo eso que ven, y que traten de imitarlo, de imitar las cosas buenas, obviamente, ¿no? Y, y que imitando, al menos eso fue mi caso, yo imitando aprendí muchísimo. Y otra cosa muy importante que yo les diría es que nunca olviden sus raíces, porque las raíces, al menos nosotros los latinoamericanos, no tendremos esa tradición clásica como tienen en Europa, pero sí tenemos nuestras tradiciones.
Y Latinoamérica es un lugar que tiene muy, muy rica tradición musical. Y la tenemos todos adentro. Eso les diría a los chicos. Pues maestro, muchas gracias de verdad. Iniciemos una ronda de preguntas. Entonces, Bueno, por favor, si las personas que quieran preguntarle al maestro. Bueno, maestro, agradecerle enormemente por estar hoy aquí compartiendo con todos. Para mí es un gusto poder escucharlo. Yo llevo escuchando de usted también hace mucho tiempo en Venezuela, con muchas personas que me hablaron de su paso por allí y de todo lo que hizo. Hace unos días tuvimos al maestro Brown, quien también, por supuesto, nos habló de toda la experiencia y el paso que tuvo con usted y pues fue una cosa muy maravillosa. Me ha causado mucha eh, empatía su historia y cómo nos cuenta sus inicios en el corno, como de niño pues siempre ha sido una persona muy curiosa y muy con esta forma de indagar y de buscar y de crear. Eh, el cornista siempre tiene esto de buscar, de dirigir, de componer, es una cosa muy particular, me parece algo muy bonito de los cornistas y por supuesto de su persona. Yo quería preguntarle, bueno, dentro de esta historia tan bonita que nos contó de sus inicios, si le gusta o si ha tenido alguna experiencia también de querer impregnarle esto a chicos, a gente mucho más joven, a niños, a gente que también le gusta el corno y pues si esto le gusta a usted, si ha tenido esta experiencia y cómo se ha sentido con esto. Mira, en el ámbito de la enseñanza no he tenido mucho impacto, que digamos. He tenido alumnos, sí, inclusive algunos están ocupando puestos importantes y todo, pero no son muchos, no son muchos. Eh, es más, mi esposa fue alumna mía, ¿no? No, obviamente a todos los que llegan a tener clase conmigo les hablo, creo que hablo más de lo que, de lo que les hago tocar, pero no sé si llega el mensaje, no sé exactamente si llega el mensaje porque después de un tiempo no vuelven más los alumnos, así que no sé si los apabullo con mis historias o no sé. Así que no sé mucho qué decir. Gracias, maestro. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Luis me va a Sí, preguntar claro, de yo la tengo... boquita, seguro, de tu DL. No, para nada, no tengo que preguntar de eso. No, lo que me llama mucho la atención, maestro, es con respecto a su forma de inspiración. Siempre es por parte de, de una improvisación, ¿sí? En el momento en que ya lo quiere escribir, seguramente, pues me decía ahorita que se le escapaban unas ideas. Eh, pero todo ese ciclo que pasa con respecto a eso, ¿cómo lo lleva? Desde la improvisación hasta el punto de escribirlo. El problema es que no hay un ciclo de... Yo lo toco y ahí queda. Después, cuando la gente lo escucha, me piden la música y no hay música, porque no hay nada escrito. Después, cuando me piensan a hablar, yo me veo obligado a escribirlo, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con una música que está dando vuelta por ahí, que es el tanguito. Eso lo toqué como bis y
después de un tiempo me escriben diciendo, maestro, hemos escuchado esta obra y me puede decir el link donde puedo comprarlo. ¿De qué obra me estás hablando? No, que lo escuché en Suiza, tocado por un cornista y no sé qué. Después me entero que fue el Tanguito. Yo no tenía ni idea de eso. Bueno, y la tipa me decía que tenía un proyecto de hacer un disco con música solamente para corno grave. Así que bueno, y medio que me apretó para que yo le dé la música y le dije, mira, dame un tiempo que tengo que escribirlo porque no hay nada escrito. Así que bueno, me empecé a trabajar, a aprender a escribir partituras por internet, o sea, por computadora, con el Finale, y le mandé una versión que no era la versión que yo toqué, era una versión media que fue la que hice en ese momento, pero no estaba bien escrita. Yo le dije, mira, te mando esto, pero no es la versión que yo quiero que sea. Lo que pasa es que no sé escribir, no sé cómo cambiar en la computadora, cambiar de clave, de fa a sol, no sé. Te pido por favor que la melodía sea tocada en clave de sol. Bueno, y ella, bueno, lo editó, lo grabó, lo tocó y todo, así como yo se lo mandé todo en clave de fa, pero no era la versión ideal, no era la versión mía, era la versión que yo no sabía escribir partituras todavía, ¿no? Y esa es la versión más famosa, todo el mundo la toca, pero existe la versión original, que es más difícil, obviamente hay saltos grandes de melodía y no es tan fácil, ¿no? Así que, como te digo, no es que yo me pongo ahí a componer. Las cosas ya están tocadas, después las escribo, ¿no? Por eso que yo digo que estoy más improvisador que compositor, ¿no? Gracias, maestro. Maestro, y una última pregunta que tengo es, Sí. yo conozco de su versatilidad para tocar arriba, para tocar el corno agudo, para tocar el corno grave, y siempre me he preguntado, ¿dónde usted se siente más cómodo? ¿Cuál es en realidad la parte donde usted se siente más cómodo? Igual me impresiona lo que hace, tanto en el registro grave como en el registro agudo, pero sí quería preguntarle alguna vez, era exacto, ¿dónde usted se siente más cómodo tocando? En la parte de en medio. No, bueno, yo tengo que decir que gracias a la enseñanza de Edward, él nos hizo tocar todo, arriba, abajo, cosa que cuando saliéramos de la escuela no tengamos problemas para tocar en la región que nos manden a tocar, ¿no? Así que yo llego a Alemania tocando arriba y abajo, pero en Alemania me di cuenta que habían dos escuelas bastante separadas, ¿no? Que la escuela de corno grave y la escuela de corno agudo. Y yo en esa época tenía que decidir, así que obviamente la competencia para corno agudo era mucho más fuerte. Para corno grave en esa época no había muy poco, muy poco. Así que yo inteligentemente pensé, mira, si me dedico al corno grave voy a tener más chances de entrar a una orquesta importante, ¿no? Y bueno, mi profesor en Alemania era muy famoso como ser un cornista muy agudo. Así que con el corno grave no me podía ayudar mucho. Así que me vi obligado a estudiar con tubistas, con trombonistas, chelistas, fagot, todo lo que era clave de fa. eh, yo lo hacía, ¿no? Tomaba clases y me crié una escuela de corno grave. En Alemania me hice corno grave, pero corno grave, grave, grave. Y por eso que tuve mucha facilidad de entrar a las orquestas como corno grave. Pero siendo corno grave, tuve problemas porque yo tocaba demasiado.
demasiado, demasiado, cosa que los primeros cornos se sentían así un poco incómodos con tanto grave. Y lamentablemente, bueno, no pasé el año de prueba y me dijeron, "Ah, vos sos un primer corno nato, vos tenés problemas para adaptarte a la fila, vos tenés mucha facilidad para liderar". Así que a partir de ese momento dejé el corno grave y empecé a hacer audiciones como primer corno, ¿no? Y bueno, ya, aquí estamos. Creo que se me había escapado algo, pero bueno, como estamos en una ronda de preguntas, Galápagos, esta pequeña obra, Galápagos. pero mira el impacto tan tremendo que tuvo, sobre todo por la versatilidad de todas las interpretaciones, ¿no? Fue muy, muy bonito ver tanta creación sobre algo que ya estaba escrito. Claro. No, Galápagos también, esa no fue improvisada porque ya estaba en cuarentena. Bueno, no sé si cabe contar que uno de mis hobbies es el buceo, ¿no? El buceo, me fascina el mundo submarino, el mar y todos sus habitantes y todo lo que hay allá adentro, ¿no? Y uno de los lugares más que yo más soñaría de llegar es Galápagos, obviamente. Y ustedes saben que es una isla que está ahí en Ecuador. Y se la dediqué a una amiga buza de Ecuador. Y ella me dijo que estaba aprendiendo a tocar el violín, pero que no sabía cómo, ¿no? Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a escribir una cosa para que vos aprendas a tocar el violín con esto. Así que agarro la computadora y plum, 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 hago unos acordes y le pongo una melodía y así en 5 minutos nació el Galápagos. Y yo todo lo que escribo lo toco, ¿no? Y esto suena bárbaro en el corno. Y se lo mando a uno, se lo mando a otro, ese uno se lo mando al otro, el otro, bueno, y se explotó por todos lados y al final el que, el que hizo explotar la bomba fue Javier Bonet, que lo puso en su página, y pues el otro y el otro, y salió por todos lados. Así que bueno, esa es la historia de Galápagos. Algún día me gustaría ir sin corno. Seguro, maestro, yo tiene una casa por acá en Ecuador. Yo seré el anfitrión. Bueno, muchas gracias. Nos vamos en patota para Ecuador, nos vamos todos a conocer. Disculpen que hablé así, pero ya no me aguantaba. No, perfecto, está bien. Maestro, No, con gusto. yo quisiera consultarle algo rápidamente ahora que habló de la obra Tanguitos. Yo hace pues varios años antes de que usted viniera a Colombia lo contacté porque también pues escuché la obra y me gustó mucho, la compré. Y la obra sí, efectivamente está escrita toda en clave de fa. Entonces es mi sorpresa porque pues la toqué, la monté y dije, bueno, ahora que estuviese él acá, me gustaría que algún día la escuchara. ¿Usted sabe si de alguna editorial o algún, digamos, porque esta está por Brass Art, que tenga los cambios que usted dice, o sea, los cambios de clave y de octava y lo que usted siente que debió haberse cambiado en la obra, como para la que otras personas No, es que la puedan comprar? hay una que es la versión original ahora, que es la que toca, la que toca Chaco Bilú, ¿no? Esa es la versión original. Él la estuvo viendo conmigo y esa es la versión. La partitura, sí, la tengo yo. Tiene que comunicarse conmigo y yo se la doy, ¿no? Esa es otra cosa que me gustaría comentar también. Acá en Sudamérica, en Latinoamérica, tenemos obviamente muchas cosas lindas y otras no. Una costumbre que tenemos nosotros los latinoamericanos es que nos den, que nos manden, que nos den todo. Y no todo es gratis. No todo es gratis, hay cosas que requieren mucho trabajo
y por lo menos, al menos uno que está en esto de la escritura, de las cosas, uno escribe y ese trabajo cuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando mucha gente me pregunta, maestro, muy escuché esa música, bueno, ¿me la puede mandar? No es fácil, no es fácil porque eso requiere mucho trabajo, ¿no? Con eso lo que les quiero decir es que hay que reconocer un poco el trabajo del otro. O sea, no todo es gratis, ¿eh? Cuesta. Así como vos compraste el tanguito ese, bueno, yo tengo el tanguito versión original, ¿no? No es gratis, no es gratis, porque requiere bueno, ¿no? Eso es lo que le quería comentar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que desde siempre se ha hecho como la invitación a eso, a reconocer y a valorar el trabajo de otra persona. Eso sí lo hemos como tratado de inculcar, porque son muchas las personas que están escribiendo, pero exactamente lo que usted dice, maestro, se toman un tiempo, o sea, es su trabajo, es su creación y eso pues lo creemos que tiene que ser remunerado y tiene que ser respetado sobre todo. Pues Claro, maestro, a ver, inclusive en países, perdón que te interrumpa, en países como bueno, países europeos, Estados Unidos, Asia, ellos no te permiten ir a una clase con una fotocopia, mm, ¿eh? Tenés que venir con la parte original, empezando por ahí, ¿no? Obviamente esas condiciones están lejos de nuestro alcance, ¿no? Pero solamente quería hacer ese paréntesis. no, y está perfecto, la verdad lo consideramos completamente pertinente. Pues maestro, yo creo que no hay más preguntas. Agradecerle, de veras agradecerle por este tiempo, por todo esto que nos ha hablado, que ha sido maravilloso conocer la historia, tu historia, la historia de tantos grandes cornistas que hemos escuchado. Eh, pues muy contento de que estés acá, de que estés el primer corno, de que yo pueda tocar contigo. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso. Usted sabe lo mucho que lo aprecio. Y pues Gracias, nada, gracias. pues muchas gracias, muchas gracias de veras. No, gracias a vos por la invitación y bueno, para despedirme quisiera despedirme con música también y voy a tocar algo que me ayudó mucho, que es yo hago yoga todos los días y esta música a mí me calma mucho. Ahí van cortando cuando quieran, ¿no? Porque esto, ahí me despido de todo. Saludos a todos. Ojalá que funcione esto.
Bueno, Gracias, maestro. Muchas gracias. Qué abrazo maravillosa a todos. entrevista. Cuídese mucho. Estamos Gracias. hablando. Chao. Chao. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias. Bravo, Muchísimas gracias, bravo, maestro. bravo, maestro, bravo. Muchísimas gracias. Qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Valioso Saludos a aporte. todos. Qué rico tenerlo por Colombia. Gracias. Uf.